Muy bien, ahora veremos el tema 14, separación de patrimonios. Los antecedentes nos llevan, como siempre, a Roma. Ahí se conoció el beneficio de separationis, que concedía a los esclavos ser instituidos como herederos si tenían la testamenti factio passiva, es decir, cuando eran manumitidos, es decir, declarados hombres libres, y sus dueños hacían las manumisiones, con el objeto de que a su muerte las deudas se queden con él. Esto lo hemos visto anteriormente y hemos visto que no era simple generosidad, sino que lo que buscaban era acabar con sus deudas. Entonces el pretor en las ciudades romanas, porque en el fondo eso era una burla al acreedor, por eso el pretor le otorgó al esclavo la posibilidad de separar el patrimonio que se le daba de las deudas que también venían con ese patrimonio. Las deudas fincadas por el causante ahora iban a ser separadas. ¿Para qué? Para que los acreedores recaigan sobre ese patrimonio separado y no sobre el patrimonio del manumitido. Obviamente está en entender que si la herencia tenía más pasivo que activo, claro que el esclavo manumitido no recibía absolutamente nada. Como concepto se puede entender que es una facultad conferida por la ley a todo acreedor de un causante para separar los bienes fincados por el decuyo, objeto de que se pague la totalidad de esos créditos justamente con esos bienes, o poder concurrir sobre el patrimonio del heredero si éste ha aceptado la herencia de manera pura y simple y hacer frente a toda la masa de acreedores. La naturaleza jurídica de este instituto sucesorio indica que la separación de patrimonios vendría a constituirse en un verdadero privilegio, en el sentido de que los acreedores del causante tendrían privilegios sobre los bienes del causante en relación a los acreedores del heredero. Papá tiene deudas y el hijo tiene deudas. Papá fallece, deja al hijo la herencia. Fíjense que hay acreedores de ambas partes. Este beneficio, de acuerdo a Fournier, les dice, es para beneficiar a los acreedores del padre, no del hijo. Otra tesis considera que la separación de patrimonios es un derecho de preferencia legal que tienen los acreedores del causante. También es atendible. Otra tesis dice que esta es una medida cautelar. Esta solamente es una medida cautelar. Muchos dicen esto no puede ser porque esto es de orden sustantivo y no procesal y la medida cautelar opera en el ámbito procesal. ¿Cómo se puede pedir la separación? De forma directa, esta consiste en apreender los bienes del heredero y proceder a embargarlos, secuestrarlos, obtener una anotación preventiva. Obviamente nosotros sabemos que en materia procesal eso debió hacerse en un proceso estando vivo el causante. Y de forma indirecta es la petición de separación mediante el mandato judicial, que también se lo puede intentar. Aquí nuevamente vemos el inventario y reiteramos justamente los conceptos anteriores. Pero aquí el inventario solo tiene efectos probatorios, de oponibilidad frente a terceros para una separación de patrimonios. Por lo tanto, el acreedor del heredero no va a poder recaer sobre esos bienes mientras no se paguen a los acreedores del causante. Ahí está la especie de privilegio en una de las teorías. Si no se levanta el inventario y un acreedor del heredero embarga o aprehende uno de los bienes del causante, el acreedor del causante tiene que plantear la preferencia, pero además tiene que probar que ese bien pertenecía al causante y de esa manera obtener el pago preferente. ¿Cómo se pide la separación? Los acreedores del causante
Estos son los accipients. Estos pueden accionar mediante la vía procesal. Las deudas deben estar constadas en un documento público o privado con reconocimiento de firmas. Obviamente ya conocemos, ¿no?, que tienen que ser vigentes, válidas, ciertas, determinadas. La figura especial es la del acreedor y heredero, que sí puede pedir la separación cuando acepta bajo beneficio de inventario. Caso contrario, va a operar la confusión. Y tiene que pedirlo, porque puede suceder que entre papá e hijo había deudas documentadas. Muere padre que le debía al hijo, obviamente que puede pedir esa separación y pedir la preferencia fundamentalmente, el derecho preferente. Los legatarios también pueden pedir. Recordemos que los legatarios es un adquirente a título particular. ¿Por qué? Porque se le da una cuota determinada o una alícuota aparte. Los acreedores del heredero no pueden pedir separación de patrimonio. Solo podrán pedir cuando se sepan que se le ha dado a su deudor, es decir, al heredero, cuotas partes determinadas. ¿Contra quiénes se dirige el pedido de separación? Contra los acreedores del heredero de forma directa e indirecta, no contra el heredero. Es directa mediante acción judicial, embargo, tercería de pago. Este tiene un plazo de caducidad de 6 meses. Caducidad. Condiciones para que se dé esto: que el heredero tenga acreedores, que el acreedor del heredero demande. Esa demanda debe ser contra el deudor y aprehensión de sus bienes. La forma indirecta es plantear separación de patrimonios, de acuerdo al 1055 y el 1056, cuya lectura se impone por la cita específica. Y está en el capítulo 5, separación de patrimonios. Del beneficio de separación de patrimonios. Artículo 1055, beneficio y objeto de la separación. Primero, cualquier acreedor del decuyos y cualquier legatario puede pedir la separación de los bienes pertenecientes al difunto y al heredero. Segundo, los acreedores y legatarios que han pedido la separación son satisfechos con preferencia a los acreedores del heredero, lo cual no impide que ellos puedan también ejercitar sus derechos sobre los bienes propios del heredero. Obviamente, claro que sí, porque eso es harina de otro costal. El artículo 1056 habla del plazo de caducidad y formas de ejercer el derecho de separación, que por la brevedad del tiempo que tienen estos vídeos, por cuestiones técnicas obviamente, queda bajo la tuición, la potestad del vidente de leerlo. Medidas precautorias. Los acreedores del causante pueden pedir anotaciones preventivas, embargos preventivos, intervenciones judiciales, secuestros, pueden pedir la prohibición de innovar, prohibición de contratar o cualquier otra medida jurisdiccional pendiente. ¿Para qué? Para asegurar su crédito, siempre y cuando se esté contando con un título idóneo. Y obviamente, ya lo hemos dicho, la obligación sea líquida, de plazo vencido, cierta, determinada, y todas las características que hemos visto de la obligación en la materia específica. Muy bien, los plazos. Los bienes del causante son los bienes muebles e inmuebles, corpóreos o incorpóreos, sin distinción alguna. Todos esos son objetos de la separación. Definitivamente, el 1056 habla del plazo y está hablando del plazo legal de 6 meses. 6 meses. Se tiene 6 meses para avanzar en ese sentido. El 1057 establece los efectos, las relaciones entre acreedores
y legatarios separatistas y no separatistas. Lo vamos a leer in extenso. Primero, los acreedores y los legatarios separatistas concurren con los acreedores y legatarios y no separatistas sobre el patrimonio del decujus. Segundo, los acreedores separatistas y no separatistas son preferidos a los legatarios separatistas y no separatistas. Tercero, quedan a salvo las causas de prelación o preferencia. Definitivamente, la lectura del 1057 nos establece con claridad las características de estos efectos. Yo quiero hacer rápidamente, y con esto terminamos, un breve cuadro comparativo entre lo que es la separación de patrimonios y la aceptación de la herencia. Empecemos por la separación de patrimonios. Estos dan la facultad de petición para los acreedores del causante. En cambio, la aceptación es la facultad del heredero. En la separación de patrimonios, la separación no es material, sino intelectual. El patrimonio no está separado, pues no es obligatorio levantar el inventario. ¿Que hay que hacerlo y es mejor? Por supuesto que sí. En la aceptación existe sí una real y efectiva separación de patrimonios, porque el heredero del causante evita una herencia dañosa, evita confusión patrimonial. En la separación de patrimonios, no solo recae sobre los bienes del causante, sino también sobre los bienes del heredero, en la que muchas veces puede resultar más importante que los bienes del causante. ¿Por qué razón? Porque pueden ser los bienes del causante menores que los del heredero y más fácilmente perseguibles. En cambio, la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario, los acreedores del causante solo podrán recaer sobre ese patrimonio, jamás sobre el patrimonio propio del heredero. En la separación de patrimonios, la forma de hacer valer la separación no siempre es pidiendo un inventario, yo aconsejo que es lo mejor, sino planteando la preferencia mediante una tercería de pago preferente. Obviamente hay algunos que no, porque si se conoce que el decujus tenía una casa y se tiene claramente identificada con información rápida que esa era su casa, sí se puede hacer una separación material. En la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario, caduca si no se levanta el inventario y cuando el plazo se tuvo para deliberar, no se lo hace. Aquí jamás va a haber tercería de pago preferente. Eso es importante en materia procesal. La separación de patrimonios cesa cuando se trata de bienes muebles que se confunden con los bienes muebles del heredero. Para aquí tenemos que remontarnos a nuestros conocimientos de derechos reales en la clasificación de los bienes. Para que sea posible la aplicación del beneficio de separación debe tratarse de bienes muebles que se pueda probar su existencia en el caudal relicto y normalmente bajo un inventario, lo que tampoco asegura demasiado. En la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario, esta cesa cuando se le paga a todos los acreedores y se les paga con todos los bienes del causante, o con lo que quede de forma a prorata, como se dice vulgarmente, o de forma proporcional. Si queda un remanente, ese remanente hemos dicho es el caudal relicto y eso se divide, pero también hace de que se extinga la aceptación de la herencia y básicamente la separación patrimonial. También se extingue si el heredero no da garantía real y garantiza la deuda con otros bienes, automáticamente cesa. ¿Por qué razón? Porque la ley establece que se debe buscar por todos los medios dar seguridad a los acreedores. Muy bien, con esto hemos terminado esta tutoría, la tutoría 14, e inmediatamente pasamos a la que sigue.